y saquen la palabra. Vamos a ponernos de pie en reverencia, los que quieren hacerlo, los que no pueden estar sentados conmigo. Aleluya. Y vámonos ahí a Juan 8, 43, 44. Juan 8, 43, 44. Amén. Lo voy a leer yo. Usted esté atento ahí. Amén. Con su vista. Y trate, ¿verdad? Pedir a Dios discernimiento sobre esta situación que el Señor nos trae ahorita en este momento. Juan 8, 43, 44. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A manera de pregunta empieza este pasaje, ¿verdad? Dice el Señor ahí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? A manera de pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice él, porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, porque no podemos escuchar mi palabra. Dice, no entienden mi lenguaje, lo que está dando a entender el Señor. El 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Oremos. Gracias, Padre amado, Padre bendito. Mira, una palabra fuerte para tu siervo, una palabra fuerte para la congregación. Pero nosotros sabemos, Señor mi Dios, que tenemos que trabajar, como lo hemos dicho siempre, sobre esas áreas que hasta ahorita tal vez no hemos logrado, Señor mi Dios, ¿verdad? Llevarlas de una manera, pues, a ti, en el que se haya visto un cambio de parte de nosotros. Permite que reconozcamos, Señor, delante de ti, cuando no estamos haciendo las cosas bien. Lo digo, mi Dios, porque sabemos de ciertos asuntos que ocurren en la familia, que ocurren allá afuera con otras congregaciones, que ocurren en nuestra congregación, y de alguna otra manera te estamos fallando, mi Señor, mi Dios. Tú quieres que al entrar, ¿verdad?, no sé, a este nuevo minuto, a nuestras nuevas horas, al otro nuevo día, a este año que viene, seamos ejemplo y seamos mejores. Y esas situaciones difíciles en las cuales no podemos, Señor de Dios, con ellas, desde hoy en adelante y en este año, podamos, Señor de Dios, trabajarlas y podamos vencer todo tipo de situación adversa que impide que tengamos comunión contigo. Gracias te damos en el nombre de Dios Jesucristo. Danos entendimiento, sabiduría sobre estas situaciones. Amén y amén. Gloria al Santo. Aleluya. Cristo vive. Bueno, miren, yo les nombré, ¿verdad?, que nosotros estamos trabajando con esa misión, ¿verdad?, esa iglesia, porque esa iglesia ya que se levantó allá en México, que de alguna manera el Señor nos hizo responsables. Les he dicho, ¿verdad?, que ellos están siendo atacados tremendamente y atacados, porque la ayudante, pues, del pastor, y al pastor también, ¿verdad?, pero la ayudante principalmente, fueron hasta su casa a agredirla, ¿sí?, de alguna manera, de otra iglesia. Pero fíjense, si es que hay entendimiento de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, le agredieron verbalmente, no físicamente, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque de alguna otra manera la persona nos dice, ¿verdad?, como que pudo entender, comprender, como que pidió disculpas, se fue. Pero vamos, ¿verdad?, a ellos los están poniendo, ¿verdad?, como mal ejemplo, que no están haciendo las cosas bien. Yo les he dicho, ¿verdad?, que nosotros nunca nos opongamos cuando alguien esté predicando, se levante una obra, porque la obra es del Señor, no es nuestra. Con todo y eso, ¿verdad?, si ellos están haciendo las cosas mal, pues la obra no permanecerá, y si la obra va por buen camino, va a permanecer, porque así es la promesa del Señor, ¿verdad?, que esto va a seguir adelante. Entonces, están siendo atacados tremendamente. Estemos orando por ellos. No hayan de alguna manera que hacer, sienten que van a llegar en cualquier momento, incluso hasta la iglesia, por los medios incluso a veces de comunicación, están hablando de ellos, están hablando con otras personas, aparte de estas que los fueron a ver, que también les han mencionado, ¿verdad?, que ellos no tienen por qué estar frente a la obra, ellos no tienen la autoridad para ser pastores,
muchas cosas que les hablan, les dicen, pero yo les dije, cuando hay oposición, ¿verdad?, quiere decir que la obra va con el camino, porque el enemigo se está interponiendo ahí, no quiere que esa obra crezca, ¿sí? Seamos nosotros entendidos. Entonces, estén orando, ¿verdad?, por allá, por esta obra que se levantó allá en México. Digo que está bajo responsabilidad de nosotros y tenemos que estar en oración por ellos. Aleluya. Entonces también, ¿verdad?, dentro de la familia ocurren cosas, como les he dicho, y nosotros tenemos que atacarlas de alguna manera, tenemos que ir al grano directamente, tratarlas directamente, ¿verdad?, con las personas las cuales están en ese conflicto, ¿no?, en ese chisme, lo que usted quiera, como lo quiera ver, entender. Entonces se tiene que atacar simplemente de raíz. Aleluya. Y a veces, le digo, también tienen problemas dentro de lo que es la congregación. Yo les dije, ¿verdad?, en un tiempo también, que nosotros, ¿verdad?, como pastores, el Señor nos dio desde México esa visión sobre la iglesia aquí. Nosotros, le digo, nos habló el Señor de años. Yo les dije, ¿verdad?, que hubo aquí siempre gente, personas, siervos del Señor, que no conocíamos, que nos hablaron sobre la situación del pastorado. Pero con todo y esto vemos que el Señor llevó por buen camino esto, ¿verdad? Se lograron los papeles, toda esa situación está legalmente en la iglesia. Y damos gracias, o sea, nosotros no hemos hecho nada en oculto, nada que el Señor sepa, nada en lo cual el Señor no nos haya dado dirección. Nosotros aprovechamos el tiempo, el momento, para que esta iglesia prontamente estuviera legalizada. Le digo porque nosotros también fuimos grandemente atacados por otras iglesias, ¿verdad?, en el sentido, ¿verdad?, que no ven a una iglesia que todavía no esté bien, ya sea con las autoridades o dentro de un concilio. Principalmente critican mucho las iglesias independientes, y no debe de ser así, porque toda iglesia trabaja para el Señor. La iglesia que, ¿verdad?, o los siervos que estén delante, si hacen mal, allá ellos, ¿verdad?, pero hay muchos siervos independientes también que están trabajando para el Señor y lo están haciendo bien también. El que va a trabajar mal, y el que no, va a trabajar para la unidad y la liberación, para que ese evangelio se propague poderosamente. ¿Ven? Entonces nosotros no tenemos por qué ser obstáculo para nadie. Entonces le decía, ¿verdad?, que un servidor, la hermana Esther y yo, firmamos, sí, ¿verdad?, ahí como los iniciadores, porque así fue, ¿verdad?, desde un inicio, desde México nos habló el Señor sobre esta situación. Desde cuando iniciamos la obra en la casa, hablamos, ¿verdad?, entre nosotros, se le dio la información a Jorge también de lo que se pretendía hacer, apoyaron, ¿verdad? Pues, posteriormente invitamos ahí a las familias de Mario, de Gilberto, estuvieron ahí con nosotros. Posteriormente también se incorporó nuestro hermano Pablito, damos gracias allá a Alberto, que estuvieron apoyando también la iglesia tremendamente. Pero de ahí con eso, ¿verdad?, estuvimos ahí como iniciadores, lo hicimos, se registró aquí y se registró, ya dije, a nivel estatal y federal, ¿verdad?, que se está llevando ese trámite más allá todavía, buscando el número One City, que le decimos, para que nosotros no paguemos también impuestos, pero ya estamos, gracias a Dios, de una manera legal. Entonces, nosotros también dentro de este proceso nosotros hicimos una junta, ¿verdad?, anteriormente allá en el templo, ahí donde está ubicada la hermana Adelaida. Tuvimos una junta y yo tomé ahí en cuenta, digo, para llevar el trámite rápido a los hermanos que estuvieran participando con nosotros. Yo les dije a mis hermanos que están dentro de la mesa, ¿verdad?, que conforma pues en ese momento lo que es pues la mesa directiva, ¿sí?, los que de alguna manera van a trabajar, ¿verdad?, junto con sus servidores. Entonces, quedaron también ahí plasmados. Yo les voy a dar el documento para que vean ahí pues que está sellado, está firmado, todo eso, y aparecen los nombres ahí de mis hermanos, ¿verdad?, Adriana, Ernestina, mi hermano Pablo, nuestro hermano Domingo, otros hermanos ahí, ustedes lo van a ver. Entonces, desde un inicio también quedaron dentro de lo que es la mesa directiva. O sea, nada estamos haciendo fuera, nosotros guiados por el Señor. Les digo, ¿verdad?, porque cualquier cosa que pase o suceda, si nosotros nos tardamos más en ese proceso, ¿verdad?, si sucede algo dentro de la iglesia y tenemos que ver en una situación con la autoridad, de alguna manera no estamos bien respaldados, ¿sí?
Entonces ya cuando uno está legalmente bien, la iglesia está legalmente bien, tenemos respaldos, y tenemos derechos, tenemos obligaciones. Pero con esto también damos gracias a Dios porque nos respaldaba, ¿verdad?, la iglesia, el concilio de Asamblea de Dios, a través de la hermana Zoraida como iglesia hija de esa congregación. Pero le digo, ¿verdad?, no hay más como tener un papel oficial aquí, ¿verdad?, de esta congregación, y lo tenemos, amén. Todo lo estamos haciendo bien, o sea, no hay nada oculto, nada más allá. Los papeles ahí están, digo. Vamos a tener nuestras juntas, vamos a tener una ya la próxima semana, el próximo sábado, si así mis hermanos, ¿verdad?, la mesa lo requiere, o ponemos otro día, pero ya lo tenemos que hacer a la manera de ya. Entonces le digo, ¿verdad?, hay situaciones que suceden que a veces son malentendidas. No lo digo únicamente por la iglesia aquí, sino por la situación que le estoy diciendo que está ocurriendo allá, en aquel lugar, en aquella congregación también que se está levantando. El hermano también ya fue, ¿verdad?, a empezar a hacer los trámites de ya días más antes. Está haciendo la parte que le toca. El trámite no se da de la noche a la mañana, piden requisitos, se lleva tiempo, le digo, venga ahora, venga después, traiga esto, traiga lo otro, hasta que tal día venga, dice, ¿verdad?, y les dan ahí ya los papeles firmados, pero tarda. Entonces mientras, ¿verdad?, están sirviendo ahí todo eso y tienen fuertes luchas. Entonces se está hablando demasiado. Entonces nosotros, ¿verdad?, como siervos del Señor, hacemos toda esta clase de cosas porque suceden en la familia, suceden en la iglesia, suceden en otros lugares también, y nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, bajo oración, pidiéndole al Señor que todos, ¿verdad?, lleguemos a esa paz que necesitamos, ¿verdad?, una paz espiritual que de alguna manera, ¿verdad?, nos permita discernir bien las cosas para poder trabajar de una manera hermosa, bonita, eficaz, delante del Señor, y ser, como digo, ejemplo para todos los que vienen. Entonces, fíjense, nosotros, ¿verdad?, tenemos aquí como tema, es algo fuerte, ¿verdad?, lo que el Señor me hacía ver. Ya le dije, ya empieza primeramente por nosotros, sus siervos, porque de alguna manera no crean que no vienen cosas a nosotros, pero le pedimos al Señor que siempre nos dé, ¿verdad?, esa sabiduría, ese entendimiento para poder resolver tal o cual cosa, como esposos, como familia, ¿verdad?, y incluso, ¿verdad?, como iglesia, y donde el Señor nos lleve a otras situaciones con otros hermanos, ¿verdad?, otras familias, podamos nosotros, de alguna manera, exhortarles y darles, no sé, ¿verdad?, alguna palabra de aliento para que ellos sigan adelante en los caminos del Señor. Aleluya. Entonces, yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que nosotros somos un espíritu, un alma, ¿verdad? Somos un cuerpo de Cristo Jesús, pero tenemos un cuerpo físico también, ¿verdad? Tenemos miembros en nuestro cuerpo, y en ocasiones son ofrecidos también estos miembros para hacer el mal, ¿sí? Aleluya, Cristo vive, y a veces lo hacemos conscientemente, hermanos. Por lo tanto, el tema se llama así, ¿verdad? Le pusimos por título: nuestros miembros del cuerpo, instrumentos de Dios o instrumentos del diablo, ¿sí? A manera, ¿verdad?, de pregunta hacia nosotros. Entonces, fíjense, a veces nosotros en ese enojo, ¿verdad?, cuando suceden ciertas cosas que nos dejamos llevar, pues, por cierta, ¿verdad?, ira, que a veces dejamos que se vaya más allá, pues, a veces en ese enojo dejamos, ¿verdad?, que se corra, y ese enojo nos lleva hacia el mal también. Fíjense, entonces así, de esta manera corren, pasan esos pensamientos, ¿verdad?, aquí sobre nuestra mente, sobre nuestra cabeza, un asunto, ¿verdad?, que suscita dentro de cualquier ámbito, ya dije, de la familia, de la iglesia o de cualquier otro lugar. Entonces a veces nosotros divagamos tanto, ¿verdad?, y llegamos a nuestras propias conclusiones sin haber tomado en cuenta a Dios o sin haber orado antes. O sea, que a veces tomamos las cosas, ¿verdad?, y las agarramos de momento sin pensarles, sin ponernos de rodillas, y sacamos, ¿verdad?, nuestras propias conclusiones, y estamos divagando en lo que creemos, ¿verdad?, que se está dando. Entonces nuestros pensamientos están llenos de malos razonamientos también. O sea, no pensamos, no razonamos conforme a ese espíritu que nos gobierna. Entonces, esos pensamientos no están en la verdad también.
divagamos como les estoy diciendo y solamente servimos en ciertas ocasiones para echar a perder, ¿verdad?, toda situación que se les presenta ahí enfrente. Entonces, fíjense, alteramos nosotros esa paz en sí mismo, esa paz en la familia, esa paz en la congregación, alteramos esa paz incluso en las personas también, ¿sí? Porque los afectamos de alguna manera, ¿sí? Al no nosotros dar un buen ejemplo para ellos, al no dar pues una palabra positiva de aliento para estas personas. Entonces, persuadimos a otros de lo que creemos, ¿verdad?, que se está dando, de lo que creemos, más no lo que está sucediendo en sí. Nos perturbamos en cierto momento, ¿sí? Entonces, nosotros estamos equivocados en muchas ocasiones y no reconocemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Queremos continuar, seguir adelante, ¿sí?, haciendo tropezar a otras personas, a veces a cuanto se atraviesan ahí, se atraviesan delante de nosotros. Entonces, fíjense, la Biblia nos advierte para que nosotros tengamos mucho cuidado con respecto a lo que sucede dentro de la congregación principalmente. Yo les dice, ¿verdad?, que vamos a venir, vamos a estar media hora en oración, vamos a pedirle al Señor que vamos a ser, ¿verdad?, mejores. No sé, usted sabe qué trae delante de Él. Pero como iglesia en esta nueva etapa, vamos a caminar de la mano, ¿verdad?, vamos a caminar sacando a aquellos, ¿verdad?, que están inmersos en cierta situación, ayudando a nuestros hermanos a que crezcan espiritualmente, tomarlos, sacarlos de la mano con energía, con fuerza, ¿sí? Algo espiritual que deben hacer de nosotros. Entonces, lo que sucede principalmente es de nuestra iglesia. Usted lo puede llevar al ámbito de la familia o a cualquier otro ámbito allá afuera también que se esté dando. Pero yo estoy hablando conforme, ¿sí?, a nuestra iglesia aquí, lo que de alguna manera puede suceder. Amén. Entonces, fíjense, ¿cómo tomamos nosotros ciertas situaciones? ¿Cómo reaccionamos ante ellas? ¿Sí? A veces, ¿verdad?, se está aquí viendo tal o cual situación y se toma alguna decisión, sea buena o sea mala. Pero debe de ser, les digo, ¿verdad?, ayudados por el Señor siempre. Entonces, fíjense, la mente, ¿verdad?, donde se libra la batalla, este cerebro también, miembro, ¿verdad?, del cuerpo, órgano, ¿verdad?, como lo ve usted, ese cerebro donde descansa aquí el pensamiento, utilizado también en ocasiones para el servicio de Satanás, ¿verdad?, planeamos, ya le dije, ¿verdad?, maquinamos cosas también que no van acordes con la palabra. Entonces, la palabra enseña también que el hombre tiene caminos a seguir, tiene dos caminos, ¿sí? Entonces, el camino de la vida eterna o el camino al infierno, ¿verdad? Eso lo sabemos cada uno de nosotros, bien entendido a través de esa lectura de la palabra. Entonces, esto nos hace ver que hay dos clases de personas también dentro de la iglesia, ¿sí?, en el cuerpo de Cristo. Y lo vamos a hablar así, porque es necesario que nosotros crezcamos y es necesario que nos amemos de verdad. Y aunque pareciera ser, ¿verdad?, que estas personas que hay dentro de la iglesia, dos clases de personas, sirven al Señor, ambos sirven al Señor, no es así, ¿sí? No es así, y nos lo hace ver la palabra del Señor. Yo quisiera que fueran ahí en sus Biblias, ahí, a Mateo 13, 24, 30, ¿sí? Tenemos ahí, ¿verdad?, esa palabra también bien conocida, la parábola del trigo y la cizaña. Aleluya, Cristo vive. Mateo 13, Cristo vive, 24 al 30. Y yo quisiera que mi hermana Esther le diera lectura fuerte. Usted trate de ir, ¿verdad?, escuchándola, comprendiendo a través de la lectura lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que muchas veces leemos los pasajes, le digo, ¿verdad?, pero que no pase nada desapercibido, que nosotros hagamos lo que nos está mandando el Señor a través de estos pasajes, ¿verdad?, que son vida para nosotros. Mateo 13, 24 al 30. ¿Amén?
Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén, Cristo vive. Entonces, ¿verdad? Como estamos diciendo, la palabra lo habla bien claro, ¿verdad? Dos clases de personas dentro de la iglesia, ¿verdad? Pareciera ser que sirven al Señor, ¿verdad? Ambos, pero les estoy diciendo, ¿verdad? Nos hace ver la palabra a través de esta parábola del trigo y la cizaña, que no es así. Entonces nosotros, ¿verdad? De alguna manera, si somos entendidos, no tenemos por qué hacer, ¿verdad?, estragos dentro de la iglesia, principalmente que haya divisionismo, ¿verdad?, dentro de la congregación. Como dije hace un momento, nuestro ser, ese cuerpo, ¿verdad?, ese espíritu, esa alma, esa mente, estén en todo tiempo, siempre al servicio del Señor, ¿sí? El Señor nos advierte, ¿sí? Podemos dejarnos llevar por esa situación, o se puede controlar, pararla y seguir sanamente en los caminos del Señor. Pero el Señor advierte, ¿verdad?, que van a crecer juntos dentro de la iglesia. Entonces, en esta parábola, fíjense, ese maestro de maestros, ¿verdad?, por excelencia, da, ¿verdad?, Él esta misma enseñanza, ¿verdad? Él se refiere y da la enseñanza él mismo, el Señor Jesús. Fíjense, a través pues de este elemento que es la parábola, Él nos lleva a cada uno de nosotros, como sus oyentes, nos lleva a reflexionar. A través de esas comparaciones, el Señor permite que quienes escuchen, ¿verdad? Nosotros estamos escuchando, ¿verdad? Los que escuchen, abran sus ojos a esas verdades profundas que nos está diciendo, que exhortan, que duelen, pero que de alguna manera estamos cayendo, ¿verdad? Nos duelen, pero tenemos que recapacitar sobre nuestra vida. Entonces, todo esto el Señor lo hace ver con el fin de que ese oyente obtenga un significado, ¿verdad?, que afecte ese actuar que lleva a diario, ese actuar sea afectado positivamente de acuerdo a ese momento que él está viviendo, ¿sí? O la situación que lo esté afectando también en ese instante, en ese momento, ¿sí?, en esa etapa de su vida. Entonces Jesús utiliza, fíjense, de alguna manera, la imaginación como recurso, llamando también esa atención sobre nuestros errores, porque tenemos errores, ¿verdad? No somos perfectos. Entonces Él destaca así los asuntos, ¿verdad?, del reino, destaca esos asuntos que son eternos, ¿verdad?, y que debemos alcanzar cada uno de nosotros, que debemos procurar como hijos de Dios, como cristianos que hemos entendido y comprendido este hermoso mensaje. Amén. Entonces, el objetivo de Jesús, de alguna manera, si usted se da cuenta, es mostrarnos que esa cizaña son cristianos que representan, ¿verdad?, esta planta, la cizaña. Cristianos que representan esta planta, ¿sí? Absorben, ¿verdad?, de alguna manera a otros, persuadiéndolos para el mal. Tienden a ahogarlos e impiden, ¿verdad?, ese crecimiento espiritual que tiene que ser normal dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué irnos para allá, tenemos que ir por acá. Debe ser un crecimiento normal, pero sin embargo se dan estas cosas. Por eso el Señor refiere todo tipo de situación ante la vida del ser humano. Entonces,
esta especie de planta cizaña siempre adquiere esa semejanza en este caso, ¿verdad?, del trigo. Es como una imitación, pues, de esa planta junto a la cual nace, ¿verdad? Nace esa cizaña, como que toma esos rasgos, ¿verdad? Sus rasgos son muy parecidos, son muy semejantes a esa planta que es buena, esa planta que sí sirve. Entonces, a los líderes también, junto con hermanos, ¿verdad?, maduros, junto a hermanos de la iglesia o toda la iglesia en sí, para los que vienen, ¿verdad?, conociendo a Cristo. Nosotros, sus siervos, nos enseñan que debemos tener sumo cuidado, ¿verdad?, de no cortarlos, ¿verdad?, no quitarlos, dejárselo todo al Señor. Tenemos que estar orando por ellos también. Se están dando las cosas, podemos hablar, pero no cortar nada de tajo, ¿sí? ¿Por qué? O sea, dejar que crezcan juntos, ¿verdad?, con nosotros, porque podemos arrancar también el trigo. Es decir, podemos tirar también a hermanos que verdaderamente están sirviendo al Señor, ¿sí?, que están siendo ejemplo para otros. El Señor, dijimos al Señor, el Señor los apartará, y de alguna manera en aquel día, tenemos que hablarlo así también, ¿verdad?, serán consumidos en el día del juicio ahí, ¿sí? Serán aventados, ya sabemos, ¿verdad?, a ese lago de fuego. El Señor los apartará aquel día también, pero tenemos que tener cuidado, ¿sí?, los unos con los otros ahí también. Entonces se dan este tipo de situaciones y tenemos que reconocerlo. Entonces sabemos, ¿verdad?, que da también esa enseñanza ahí en Mateo 13, 1 al 8, ¿verdad?, la parábola del sembrador, 4 suelos diferentes donde cae esa hermosa semilla. Sabemos que es junto al camino, ¿verdad?, junto a los pedregales, entre los espinos, y también, ¿verdad?, cuando esa semilla cae en buena tierra también. Entonces aquí lo que se destaca es una gran verdad también, es que toda semilla, ¿verdad?, siempre se va a sembrar, ¿verdad? Se va a sembrar la palabra, va a crecer ahí, ¿verdad?, en el cristiano. Pero se va a sembrar, pero no toda, ¿verdad?, lleva fruto también, como nos está dando a entender también aquí. No toda lleva fruto y crece normalmente. Entonces, ¿de qué depende? Depende del terreno, ¿verdad?, principalmente, junto al que cae esa semilla. Depende para su crecimiento, ¿sí?, a dónde va a caer. Sí, a ver si me entiende. ¿A dónde va a caer, digamos, ese cristiano que viene por primera vez? O sea, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con el mundo, y tenemos que tener cuidado también quién está a nuestro lado, de qué manera nos está hablando, ¿verdad?, cómo nos está enseñando también cuando son, en este caso, cristianos también. Aleluya. Entonces depende, ¿verdad?, dónde se va a poner esa semilla también. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de que esa semilla esté en buena tierra siempre. Aleluya. Es responsabilidad de nosotros, ¿verdad?, su familia, sus hijos. Es responsabilidad de nosotros, los cielos, tal vez, de los que vienen por primera vez. Y es importante que nadie se quede atrás dentro de la iglesia, que los arrebatemos del enemigo con energía, con fuerza, a través de esa oración. El Señor tiene misericordia. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que una buena semilla siempre encontrará, ¿verdad?, una buena tierra, un buen ambiente donde podrá germinar, ¿verdad?, podrá producir entonces al 100%, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias que se estén dando, va a crecer, ¿verdad?, y dar fruto al 100%. Entonces, la iglesia debe de crear ese buen ambiente, ¿verdad?, debe de proporcionar esa buena tierra para que crezcan sanos, ¿verdad?, maduros en el Señor principalmente, poderosos en su hermosa palabra, amén, llevando el evangelio. Esa gente tiene que salir de aquí de la iglesia también, amén. Entonces, la otra palabra ahí de la semilla de mostaza, ahí en Mateo 13, 31, 32, aunque nos hace ver ahí que una semilla muy pequeña, ¿verdad?, a través de la que no damos nada, ¿verdad?, ni un peso decimos a veces allá en nuestro país por ella, ¿verdad?, algo insignificante, ¿verdad?, al crecer, dice, ¿verdad?, que se va a manifestar visiblemente como, lo dice la palabra, como un gran árbol, ¿verdad?, muy robusto, muy frondoso también,
que así crezcan también, ¿verdad?, dentro de nuestra iglesia, esas personas, ¿verdad?, que van a llevar la palabra del Señor, ¿verdad?, llenos de amor, de paz, de tranquilidad, ¿verdad?, que se acerquen también a ellos. Debe de ser así de alguna manera. Entonces, esta parábola del trigo y la cizaña nos lleva a que nosotros entendamos que el reino de Dios, ¿verdad?, y que en un verdadero cristiano siempre va a prosperar en medio de todo ambiente, ya sea, ¿verdad?, un ambiente lleno pues de maldad, de perversidad. Ahí va a prosperar. Aleluya. Entonces, este pasaje nosotros podemos ver que verdaderamente nos trae esperanza, ¿verdad? Así como el trigo se va abriendo camino también ahí entre la cizaña, ¿verdad? Nos vamos abriendo camino ahí entre el mundo. Así también el reino de Dios y ese cristiano, ¿verdad?, el buen cristiano, se abre camino entre lo desagradable, entre lo miserable, ¿verdad?, lo extraño, todo lo nocivo, ¿verdad?, que ofrece este mundo. Ese cristiano va a triunfar. Ha triunfado, ¿verdad?, lo hablamos porque así se debe de hablar. Ese cristiano es un vencedor. ¡Aleluya! Entonces, fíjese, al final nosotros podemos destacar aquí, ¿verdad?, distinguir que solo permanecerá ese producto, ¿verdad?, ese fruto de la buena semilla, porque ese cristiano, ¿verdad?, nos dice la palabra que sus obras siguen con él, sus obras continúan, ¿verdad? Aún esa persona no esté dentro de la iglesia, o esa persona haya muerto, las obras siguen, ¿sí?, trascienden año tras año, aún él ya no viva, ¿verdad?, ha dejado huella, ha dejado un camino, un ejemplo para que todos lo sigan también. Amén. Es así como la iglesia, ¿verdad?, debe ver estas cosas y debe caminar también. ¡A su nombre! Cristo vive. Le digo, nosotros hablamos, ¿verdad?, un poquito las cosas así detenidas, le digo. A veces, ¿verdad?, muchos digo predican eufórico, pero nosotros lo que queremos, ¿verdad?, le pedimos al Señor, Señor, que entendamos todo el mensaje, que lleguemos a ese cambio, esa transformación, que nuestros años, ¿verdad?, no sean perdidos, que estamos aquí, ¿verdad?, no sé, 10, 20, 30, o sea, toda una vida, y que al final, ¿verdad?, lleguemos a ser reprobados. Señor, esto no sea posible, ¿verdad?, que no se dé con tu iglesia, no se dé en los cristianos. Permítenos, verdaderamente, ¿verdad?, que entendamos que debe de haber ese cambio. Viene un año, le digo, ¿verdad?, de anhelos, de propósitos, y entre eso anhelemos cambios profundos, radicales, en esa vida, ¿verdad?, que es visible para todos, en esa vida interior espiritual, ¿verdad?, que haya cambios tremendos, profundos, ¿verdad? Primeramente nace dentro, ¿verdad?, es algo espiritual, y todo lo demás fluye, sale afuera, y todos lo ven, todos lo perciben, todos quieren acercarse para pedirle, no sé, le digo, consejo, para pedirle ayuda. Ya le he dicho en otras ocasiones, lo palpan, lo sienten. La persona se acerca al siervo del Señor, al verdadero siervo del Señor, el cual ha sido afectado, instruido por el mismo Señor a través de esta palabra, que ha entendido, que ha comprendido, que le ha dejado entrar, penetrar a su mente, a su corazón, ha dejado que moldee esto entero ser. Me duele dejar todo aquello, ¿verdad?, que perjudica a mi vida espiritual. Yo estoy tratando, y el Señor lo ve, ¿verdad?, de hacer cambios en mi vida. Yo hago mi parte, el Señor hace la tuya y me arrebata de esos malos caminos del enemigo mío. Me levanta, me lleva adelante, me lleva a otros niveles, amén, para ser utilizado más eficazmente por Él. Que Dios les bendiga mucho, que todo lo que toque prospere, le digo, llévese en su corazón y avancemos, continuemos, amémonos unos a otros. Nosotros, ¿verdad?, como siervos del Señor, les amamos verdaderamente, iglesia, y queremos salir adelante. De igual manera, ¿verdad?, familia que se encuentra aquí de sangre, les amamos también. Gloria al Señor. Amamos a toda la iglesia. Que Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios, por esta pequeña también que se presentó aquí. ¿Cuántos ya no nacieron aquí dentro de la iglesia también, ¿verdad?, que están siendo instruidos por esta congregación, ¿verdad? El Señor, pues, a través de esta congregación. Y a muchos pequeñitos, son bastantes, y ahí van, ahí la llevan. Nos faltan muchas familias, pero ya estarán aquí. Sabemos que muchos salen, ¿verdad?, en estos días.
Entonces, tenemos mucho trabajo como iglesia, tenemos mucha responsabilidad. Que Dios les bendiga. Amén.